Con 7 minutos, las 8 con 7 minutos, y con nosotros conversa esta mañana aquí en Ahora es Cuando Mauricio Uche, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, director de Espacio Público. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel y Connie. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto de verte. Bien, ¿Cómo estuvo el gusto. verano? Bueno, todavía estoy en la transición entre las vacaciones y la pega, así que Ah, un poco ya. deprimido. Suerte con eso, que sea leve. Mauricio, ya se está reinstalando, bueno, nunca ha dejado de estar, ¿verdad? Pero probablemente por la vuelta al verano y por los números que tuvimos durante el fin de semana, se está reinstalando la discusión respecto de los temas de seguridad. Básicamente, los números que hemos tenido en el último tiempo, hace unos 10 días atrás, fue el dato del Ministerio Público de los homicidios consumados y frustrados, con una alza consecutiva, tercera alza consecutiva, con un alza del 11% durante el año. Hoy día, la noticia, ¿verdad?, de que hubo al menos 8 homicidios en la región metropolitana, lo que estaría convirtiendo a este fin de semana que recién pasó en el más violento de lo que viene el año. Sabemos que viene ahora el informe de homicidio del 2024, que según se ha adelantado, lo tiene que entregar la Subsecretaría del Interior, tendría una baja en la cantidad de personas fallecidas por este tipo de causa. Seguimos con el tema súper puesto en el pic noticioso, siempre vinculando todas estas cuestiones al crimen organizado. Y yo te quería preguntar, ¿podemos esperar algún punto de quiebre significativo en la tendencia que hemos venido registrando a partir de los múltiples anuncios y de las medidas que se han venido tomando? ¿O todavía estamos a una distancia demasiado larga de eso? A ver, las palabras son tramposas en este debate, ¿cierto? Porque siempre se habla de quiebre, tendencia, quiebre significativo. Yo creo que hay que relatar datos. Si uno espera que las cifras bajen, digamos, significativamente, o sea, tuvimos un descenso de 20% de homicidios, yo creo que estamos lejos. Y estamos lejos por una razón natural. Las medidas que se adoptan en este tema, para que tengan un impacto, tienen que coserse relativamente a fuego lento. Y de hecho, por ejemplo, probablemente la medida más interesante que hemos adoptado en los últimos años, que fue la creación de los ECOs, que se implementaron en el país en noviembre del 2023, o sea, estamos hablando ya más de un año y medio, recién están empezando a producir unos primeros resultados que son bien interesantes, pero que para que tengan un impacto mayor van a tener que madurar un poco más. Entonces, ¿cómo veo el medio del vaso lleno? Efectivamente, si uno observa lo que ocurría en los homicidios desde el 2016 al 2022, venían subiendo. El 2023 hubo una pequeña baja, y como tú dices, todo indica que el 2024 más o menos vamos a estar igual que el 2023. O sea, lo que ocurrió es que paramos esta subida exponencial que iba teniendo, pero estamos lejos todavía de tener una baja significativa. Y creo que esto nos obliga a complementar probablemente los ECOs, que como digo, tienen resultados promisorios, y podemos hablar un poquito más de ellos. Sí, eso, vamos un poquito al detalle de los ECOs. Sí, bueno, para que entienda la gente primero qué son los ECOs. Los ECOs es un cambio de metodología del Ministerio Público frente a delitos de alta connotación como el homicidio o los secuestros en contexto de crimen organizado. ¿Estamos? Esto es probablemente una de las razones que explica el por qué han aumentado los homicidios. Ojo, no es la única. Y a veces en el debate público parece que todo el delito en Chile tuviera que tener con crimen organizado, y eso es un error porque te deja puntos ciegos en la política pública. Pero en fin, efectivamente en materia de homicidios hay buena evidencia que te indica que un aumento importante tiene que ver con crimen organizado. Y lo que hacen los ECOs es que en vez de que el sistema tenga la respuesta, por así decirlo, más burocrática que tradicionalmente tenía, de tener una denuncia de un delito y moverse lentamente para actuar, constituyeron equipos especializados y multidisciplinarios con policías, con el Ministerio Público, con funcionarios del Ministerio Público que no son fiscales, sino que técnicos, por así decirlo, que se constituyen rápidamente en el sitio de suceso, tienen capacidad para levantar más información, ocupan tecnología y hacen un análisis de casos vinculados, no solo el caso. Y lo que ha producido esto, datos que se conocieron a principios de año, es que comparado el año anterior al ECO con el primer año de funcionamiento de ECO, aumentó significativamente tanto los casos con formalización de investigación en materia de homicidio y secuestro, como el número de personas formalizadas y también el número de personas en estos delitos que quedan en prisión preventiva. Estos son resultados preliminares. ¿En qué sentido? En que son resultados intermedios. Lo que nos interesa al final del día, ¿cierto?, es más personas condenadas y que en el tiempo vaya disminuyendo el delito. Por eso decía, esto tiene que coserse a fuego más lento. Pero los datos iniciales al menos arrojan una buena noticia, que esta metodología que está hoy día implementada en 11 regiones del país ha tenido un impacto. Lo que sí muestran los datos, y esto demuestra las complejidades, es que este impacto es superior
en regiones que en la región metropolitana. Claro. En la región metropolitana el impacto es más modesto que en el resto de las regiones, y esto probablemente supone, por las complejidades que tiene la región metropolitana, que la metodología tiene que tener un refuerzo, un ajuste. ¿Y de qué tipo? ¿Cuál es la complejidad de la región metropolitana, aparte, verdad, de una cuestión obvia como el número de habitantes, la cantidad de comunas? ¿Cuáles son las complejidades y qué cambios debiera haber ahí? Bueno, eso no es nada menor, digamos. O sea, No. que sea un núcleo urbano de 7 millones de habitantes con múltiples unidades territoriales y que por tanto pueden estar interactuando distintos grupos en distintos lugares que se cruzan, ya es una complejidad mucho mayor que lo que ocurre en las regiones. Todos sabemos, salvo un par de ciudades que son un poco más grandes, en general las regiones tienen concentraciones urbanas relativamente acotadas y por tanto donde es mucho más fácil focalizar. En la región metropolitana resulta mucho más difícil focalizar, allí donde toda la evidencia tiende a mostrarte que focalización es la palabra clave que te permite generar éxitos en estos temas. Ya, está funcionando esa... o sea, ¿cómo hace uno para que la focalización sea la correcta y rinda, funcione? Bueno, por eso te digo, yo destaco esta iniciativa porque esta iniciativa es un enorme esfuerzo de focalización. Es decir, mire, ciertas categorías de delitos, aquellos que ellos tienen unos indicadores que te permiten asociarlos a crimen organizado, como son los secuestros y los homicidios, Ajá. ¿cierto? Cuando se presentan estas características, nosotros vamos a tener esta intervención que nos permite obtener mejores resultados. Esto es un enorme esfuerzo de focalización, pero claro, la región metropolitana es grande, probablemente no se tiene toda la información temprana, probablemente los equipos de la región metropolitana en algunos lugares territoriales requieren más reforzamiento, etcétera, etcétera. Y además hay otras iniciativas de focalización que hay que hacer que probablemente estamos un poco más atrás. Mira, el año pasado, más o menos en septiembre, octubre, se dio a conocer un informe muy interesante de América Latina, de Ignacio Cano y otros autores que revisaron todas las evaluaciones de impacto que se habían realizado en América Latina de iniciativas de proyectos destinados a disminuir homicidios. Ellos revisaron más de 65 iniciativas donde hay datos. Dijeron, mire, las cosas que funcionan son fundamentalmente estrategias destinadas al ataque, a la posesión y al transporte de armas, estrategias de patrullajes muy focalizados en los hotspots donde se están cometiendo este tipo de delitos. Otro tipo de estrategias no hay evidencia que funcionen mucho. Por ejemplo, ahí todavía hemos avanzado menos en Chile. Y por tanto ahí podríamos focalizar mucho más, creo yo. El tema armas es clave, porque si bien es cierto que el crimen organizado explica parte de los delitos de homicidio, lo cierto es que hay una enorme parte que hoy día se comete con armas de fuego que no están directamente vinculados con crimen organizado. Entonces también hay que empezar a hacerse cargo de nuestra otra parte del problema. Homicidios no asociados a crimen organizado, pero que responden a un cambio de escenario donde hay mucho más violencia y uso de armas de fuego que lo que había antes en Chile. Ya, que es un dato ese último sobre todo, que probablemente es el que más nos impacta, ¿no? O uno de los que más nos impacta. Déjame... Sí, porque el nivel de espectacularidad de esos delitos como el que vimos el fin de semana son gigantescos. Entonces, Claro. Esté o no asociado al crimen organizado, sabemos que el tema de las armas es un tema prioritario y yo diría que recién estamos adquiriendo conciencia de que hay que empezar a reforzar todo nuestro sistema de control y trazabilidad de armas. Mauricio Duche, tú decías que asociar todo esto a crimen organizado puede dejarnos ahí unos nudos ciegos en materia de política pública. Profundicemos un poquitito en eso, porque ¿a quiénes estamos dejando eventualmente fuera y con qué consecuencias al final? Mira, te doy un ejemplo del problema. Hace un par de semanas recuerdo que un diario de circulación nacional, la verdad no me acuerdo si fue el Mercurio o la Tercera, tituló con que había habido un 20% de aumento de imputados desconocidos en todos los delitos que se cometieron el año pasado a partir de la cifra del Ministerio Público y que esto se explicaba por el crimen organizado. Sí. O sea, la primera explicación causal de todo es crimen organizado. Y el propio Ministerio Público un par de días después salió aclarando que esto no era así, que el aumento de imputados desconocidos en buena parte se debía a un aumento de un tipo de delito, ¿cierto? Que eran las ciberestafas, que no necesariamente, ¿cierto?, están asociadas al crimen organizado como lo entendemos más tradicionalmente. ¿Por qué? Porque el crimen organizado realmente se focaliza en ciertas categorías bien específicas de delitos que no necesariamente son el gran flujo de delitos que ingresa al país. Entonces, cuando tú tienes el foco de que todo es crimen organizado, dejas de ver otro fenómeno. Por ejemplo, en homicidio, lo que conversamos. Hay circulación de armas más allá de lo que estén haciendo las bandas que pertenecen al crimen organizado. Hay más gente que está teniendo acceso a armas, porque se pierden armas, porque se roban armas, porque están ingresando armas por puertos o por aeropuertos y estamos controlando poco. Algunas no asociadas necesariamente a grandes organizaciones criminales que están haciendo tráfico de ellas. Entonces,
lidiar con este fenómeno supone que hagamos ajustes que no son necesariamente la estrategia que tú tienes para combatir el crimen organizado. Uh-huh. El otro día escuchábamos a la ministra del Interior a propósito del proceso de formalización de esta franquicia del Tren de Aragua, como se le dice, que suena un poquitito absurdo, pero bueno, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Que los pulpos, los piratas, los piratas, gallegos, o sea. los piratas de Aragua. Que básicamente, aparte de que se le está asestando un golpe importante al Tren de Aragua como organización, organizaciones de esa naturaleza tenían que mirar con cierta inquietud pretender estar en Chile. No me acuerdo las palabras exactas de la ministra, pero fueron como, cuidado que aquí en Chile los agarramos y los juzgamos. ¿Cuánto efecto tienen efectivamente ese tipo de proceso, que son medio masivos, son algunas decenas de personas las que terminan siendo formalizadas? ¿Cuánto les importa a este tipo de organizaciones que un país lleve adelante procesos de esta naturaleza y no queden impunes finalmente? ¿Importa o no importa, o siempre encuentran formas de colarse en el sistema? A ver, es una respuesta que tiene una pregunta que tiene una respuesta compleja, yo creo, en dos niveles muy distintos. Hay un nivel, por así decirlo, simbólico de legitimidad del Estado de Derecho y de impunidad para el caso concreto, en donde es muy importante, ¿cierto? Esto es central, es clave. Pero por otra parte también, ¿cierto? Lo que te muestra la evidencia es que cuando uno está en presencia de grupos organizados, los grupos organizados tienen fuerte capacidad de reemplazo de sus cuadros. Claro. Y por tanto, esto va a depender mucho a quienes estamos agarrando. Si estamos agarrando, por así decirlo, a los soldados son fácilmente reemplazables, y si bien es cierto, le causan un daño a la organización por un tiempo, en el tiempo ellos van, ¿cierto?, reemplazándolo. Entonces, obviamente, esta estrategia de capturar grupos y condenarlos es clave, pero no es la única, ni se sustenta por ella misma sola en el tiempo. Y por eso, por ejemplo, parte de también la evidencia que hay a nivel comparado, que te dice que de las cosas que producen mayor impacto en el ataque al crimen organizado es debilitar los sistemas de reclutamiento, sobre todo en general interviniendo en jóvenes que son vulnerables a estos reclutamientos, ¿cierto?, con alternativas que por lo menos los dejen fuera de este circuito o aumenten la probabilidad de que queden fuera del circuito. Entonces, importante, pero no lo final o lo único que hay que hacer para ganarle esta pelea al crimen organizado. Mauricio, te voy a llevar a otros temas. Antes déjame hacerte una pregunta. Yo sé que esto escapa completamente a tu nivel de expertise, pero igual me interesa tu opinión, por lo menos en términos de una reflexión crítica, ¿no? Pero a propósito de los distintos juicios que hemos visto que han sido bien mediáticos, ¿no? Diferentes juicios que a lo largo del tiempo nos han venido acompañando. Hay particularmente unos como los que afectan a exalcaldes, que han tenido una particularidad, ¿no? Que es lo que algunos podríamos denominar la puerta giratoria entre prisión preventiva y arresto domiciliario. Y la ausencia de un cierto criterio entre los tribunales para definir qué medida cautelar le corresponde a quien está formalizado. Yo sé que, y por eso parto la pregunta diciéndote que tú no eres un experto en esta área, pero me gustaría al menos tener una opinión sobre lo que tú observas porque lo que tú observas es finalmente lo que observa la ciudadanía, que ve que Katy Garriga se va para la casa, que se va para la cárcel, que se va para la casa, que se les va a terminar arrancando en algún momento, digo yo. ¿Cómo miras tú ese fenómeno? A ver, sí es un área que yo trabajo bastante, todo el tema del estudio de la prisión preventiva. Ya, viste que yo que bajé la expectativa para dejarte bien parado. Sí. Ya, vamos, a ver. Exacto, no, está bien. Más bien, todo lo que me preguntaste no es mi área y ahora, en cambio, sí entramos en mi terreno. Ya, excelente. No, a ver, yo creo que lo hemos conversado alguna otra vez. Yo creo que hoy día tenemos un problema más o menos serio en cómo se está ocupando la prisión preventiva, porque fundamentalmente la prisión preventiva ha devenido básicamente más que una respuesta destinada a garantizar los fines que tiene la prisión preventiva. La prisión preventiva existe en los sistemas procesales penales para permitir que los procesos puedan ser realizados. O sea, lo que queremos evitar es que una persona se escape, ¿cierto?, o pueda destruir pruebas, ¿cierto? O sea, fines que tienen que ver con asegurar que esto que partimos, esta investigación, este proceso, culmine exitosamente. Pero en Chile lo que uno observa, y esto es un proceso largo y no es solo único de Chile, la prisión preventiva se está ocupando como una medida de castigo. Una sanción penal, claro, anticipada. Claro. Fuertemente porque yo diría se consolidó la idea de que si no hay prisión preventiva hay impunidad. Y por tanto, estamos tendiendo a utilizar la prisión preventiva excesivamente en casos que uno, con el transcurso del tiempo, dice, oye, tal vez aquí los riesgos iniciales, por ejemplo, para destrucción de pruebas ya no existen.
pero se sigue ocupando la prisión preventiva y se extiende en el tiempo, y entonces uno empieza a observar esto, que el sistema está muy tensionado entre a veces el análisis riguroso que se hace en los jueces, decir, no, mire, en realidad técnicamente ya no es necesario, vaya arresto domiciliario, y luego la presión pública que vuelve a que esta iniciativa se vaya para atrás. Y tenemos muchos casos en que esto ocurre, ¿cierto? Y tiene que ver, yo en mi opinión, con esta tensión que hoy día está presente en cómo estamos ocupando la prisión preventiva, que se está ocupando para algo distinto, un poquitito distinto para lo que son sus fines estrictamente necesarios. Y esto tú lo ves en las cifras generales, cómo hemos, con los años, aumentado significativamente el porcentaje de personas. Se está ocupando, dices tú, Mauricio. ¿Quién la está ocupando? ¿O al final es el sistema? Es el sistema. A ver, quienes toman la decisión finalmente son los jueces, Sí, ya sean los jueces de garantía, los tribunales orales o las cortes de apelaciones. Pero esto sería mezquino, creo yo, explicar que esta dinámica se produce solo por lo que hacen los jueces. Esto tiene que ver con los casos en que el Ministerio Público lo pide, ¿cierto? Cómo se comporta la defensa también, qué ocurre con los querellantes, cuál es la expectativa de los medios, la presión pública, la presión de líderes políticos en este tema. Y también tiene que ver, yo creo que con algunos defectos de funcionamiento del sistema, veamos un lado crítico y dónde podemos mejorar en esto, ¿cierto? Porque tal vez el cambio en la opinión pública es algo que es difícil que ocurra, pero hay también algunos defectos de funcionamiento del sistema que han hecho que la prisión preventiva se ocupe como primer recurso y no como segundo o tercero. Entre ellos, por ejemplo, los sistemas de control de las personas que no quedan en prisión preventiva. O sea, si queremos que las medidas alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario u otras más blandas, los controles que hay que ir a firmar ante las policías, etcétera, etcétera, sean efectivamente utilizados como primer recurso y no la prisión preventiva, tenemos que asegurarnos que este primer recurso tenga un sistema robusto de controles que nos deje a todos tranquilos de que la persona no se escapara, un poco para cierto el comentario. Y ahí históricamente hemos tenido un problema en nuestro país. Y esto es un área donde podríamos mejorar. Lo mismo con la calidad de información que se está ocupando para la toma de decisiones en las primeras audiencias donde se decretan las prisiones preventivas, que muchas veces son en menos de 24 horas del delito, y con poca información, y por tanto cuando hay poca información o es información poco verificada, la tendencia natural es a ocupar por default la prisión preventiva. Esto hoy día hay muchas experiencias a nivel comparado que te indican cómo hacer esto mejor. Y esas son cosas mejorables en Chile. Mauricio, ¿pero la prisión preventiva está pensada para cualquier tipo de delito que se está investigando? ¿O estoy pensando específicamente en el caso de los imputados del mundo político hoy día? Sí, o sea, en principio no tiene que ver con el tipo de delito, salvo una variable, la gravedad. En los delitos menos graves, la lógica debería ser que la prisión preventiva debería ser muy excepcional por un principio que se llama principio de proporcionalidad. ¿Qué significa el principio de proporcionalidad? Que si tú, por ejemplo, arriesgas una pena que en el peor de los casos, si te condenan, la vas a cumplir en libertad, no deberías estar en el proceso privado de libertad, porque tu proceso sería más gravoso que la pena. Entonces, el principio de proporcionalidad diría, en delitos que tienen penas muy bajas, no debería ocuparse nunca la prisión preventiva. De un cierto margen para arriba, podría ocuparse, no importando la naturaleza del delito. Y por tanto, no tiene que ver si es político o no político. ¿Qué es lo que ha ocurrido, creo yo? Lo que ha ocurrido es que en ciertos delitos de cierta gravedad para arriba, la expectativa de hoy día es que la persona vaya sí o sí a la prisión preventiva, sin mucha discusión. Ahí está el problema. Claro. Cuando en esos casos de cierta gravedad, lo que uno debería discutir, bueno, ¿es necesario que ocupemos la prisión preventiva como primer recurso para asegurar los objetivos del proceso? Y ese debate lo estamos teniendo menos de lo esperable. Ahora, diferencias de criterio tan evidentes como la que ha habido... volvemos al caso Katy Barriga, ¿no? Esto no pretende... Sí. Claro, no pretende situarse específicamente en ella, pero yo creo que es un buen ejemplo. Que entra, sí, que sale, que la corte le dice que no, que el juzgado de garantía le dice que sí. ¿Es posible pensar que eso pase? ¿Por qué no hay un criterio más uniforme? A ver, lo que pasa es que esos casos, como digo, muestran muy fuerte esta tensión y estos criterios diferenciadores, pero cuando tú observas los grandes números del sistema, en general el sistema tiene un criterio bastante uniforme, y es que favorece la prisión preventiva. Déjenme darle datos acumulados en 25 años, o sea, te estoy hablando de unos datos de cientos de miles de casos. En general, cuando el Ministerio Público pide la prisión preventiva, los jueces de garantía en un 89% de los casos la conceden. 89% de casos más, 88, 89% la conceden. Luego, de los casos que no la conceden, el ministerio, que son este 11%, el Ministerio Público más o menos apela a la mitad. O sea, en una mitad el Ministerio Público dice, ya está bien, nos quedamos con la otra medida cautelar. Pero la mitad apela. Y de esos que apela,
las Cortes de Apelaciones le conceden históricamente la mitad. Y con esto el Ministerio Público llega a una tasa más o menos de 90-91% de las prisiones preventivas que solicitó concedidas. Entonces, la regla general en Chile es que en general los jueces tienden a ser deferentes con la solicitud del fiscal. Pero claro, estos casos que están muy en el límite, que se alargan en el tiempo y que, como te digo, en donde uno empieza a ver que la prisión preventiva parece que está cumpliendo un rol simbólico o político distinto, ¿cierto? Muestran estas diferencias porque, claro, esto tensiona muy fuertemente a los jueces y hay jueces que, de garantía, que un poco siguen más apegados al objetivo original de la prisión preventiva y, claro, tienden a decretar una alternativa. Las Cortes de Apelaciones uno tiende a ver, suelen ser un poco más sensibles a la apelación en los casos de alto impacto público y a dar las prisiones preventivas también. Porque la justicia no es ciega. O sea, no es ciega y además estos casos generan gran escándalo y gran atención. Sí, y yo diría hoy día muchos jueces son muy sensibles a la presión pública por todas las cosas que han venido pasando en los últimos meses. Uh-huh. Yo quiero abusar de tu condición académica también para preguntarte a propósito de la megatoma. No sé si alcanzaste a ver la columna de Carlos Peña hoy día, donde hace un cuestionamiento. No. Básicamente dice que se trata de un acuerdo reprochable porque lo que puede terminar haciendo es poner o deteriorar más bien, ¿verdad? Deteriorar las instituciones. Esta idea de proteger los bienes públicos que están aquí en cuestión y que es lo que hace la justicia cuando falla como tiene que fallar en definitiva. Y puede enseñarle a la ciudadanía que las vías de hecho pueden terminar configurando una situación legítima cuando la fuerza que manifiestan o el número que involucran termina siendo suficientemente elevada. ¿Te parece que desde esa perspectiva puede haber algo reprochable en esto y que no sé si uno puede anticipar o no qué decisión vaya a tomar la Corte ante la pedida de dilatar o postergar en 6 meses más el desalojo? Pero hay aquí una cuestión institucional que mirar, ¿o no? Desde el punto de vista de la justicia. O sea, a ver, yo creo que hay dos puntos un poquitito distintos. Un punto, por así decirlo, es el tipo de señales que se mandan y lo que uno quisiera evitar, prevenir que ocurra a futuro. Probablemente desde esa perspectiva los puntos de Carlos Peña me parece, por lo que me relataste, no lo he podido ver, me parecen bien orientados. Pero distinto es el tema del sistema de justicia y el funcionamiento de la justicia civil, que, ojo, yo no me he metido mucho en este caso y ahí sí que no soy experto en justicia civil, pero la justicia civil en general tiene este carácter de ser una justicia que depende mucho de los niveles de acuerdo que existen entre las partes y por tanto prácticamente en todos los procesos civiles, cuando las partes llegan a acuerdo, por así decirlo, o lo que se busca, o el sistema entiende que el acuerdo de las partes es equivalentemente valioso a la decisión del sistema judicial y por eso se permiten acuerdos, ¿cierto?, de distinto tipo. Que no ocurre lo mismo en la justicia penal. En la justicia penal queremos que se sancione a una persona aun cuando eventualmente la víctima ya no quisiera, por algún motivo, ¿cierto?, que la persona se sancione, porque hay un interés público siempre implícito en los casos penales. En los casos civiles siempre son los intereses privados los que están en juego. Entonces, hay muchos casos de privados gigantescos donde hay conciliación. Entonces, desde el punto de vista de la justicia civil está más o menos acostumbrada a funcionar en este escenario. Ahí yo diría, no me parece tan claro el punto. Te fijas tú desde el punto de vista de la institucionalidad de la justicia civil. Desde el punto de vista más simbólico y más general, sí creo que hay un punto. Ya, pues, te queremos agradecer estos minutos de conversación que nos parecen muy importantes, como siempre, para aportar al debate. Muchísimas gracias, Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la UCE y director de Espacio Público, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Mauricio. No, muchas gracias a ustedes y nos veremos en el año. Sí, ya, pues, de todas maneras. Un abrazo, que esté muy bien. 8:30.